Integridad y sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, República Dominicana, la sexta sesión de la Conferencia Por Su Causa 2018. Sé santo, porque Él es santo. En esta ocasión los dejamos en compañía del pastor C.J. Maheny y la plenaria La Santidad, la Cruz y su segunda venida. Sean todos bienvenidos. Please turn in your Bible to the letter of Paul to Titus, Por favor, vayan en sus Biblias a la carta de Pablo a Tito, chapter 2. capítulo 2. J.I. Packer describes Holy Scripture Packer describe la Santa Escritura as God preaching. como Dios predicando. Let's listen carefully Vamos a escuchar cuidadosamente and attentively y con mucha atención and expectantly y a la expectativa as God Himself preaches to us en la medida que Dios mismo nos predica a through nosotros the reading of His Word, por medio de la lectura de su palabra, first in English, primero en inglés followed by your beautiful language. y luego en español. Titus chapter 2, verse 11. Tito capítulo 2, versículo 11. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself a people for His own possession who are zealous for good works. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. I only have a vague memory of this experience when I was 5 years old. Yo tengo una memoria muy vaga de esta experiencia que tuve a los 5 años. But my sweet mother, who is 94 years old, Pero mi querida madre, que tiene 94 años de edad and as mentally sharp as a 24-year-old, y tiene la memoria tan aguda como una persona de 24 años, remembers it vividly. ella lo recuerda muy bien. While my mom was taking care of my twin brother and sister, who were 3 at the time, Mientras mi mamá estaba cuidando de mis hermanos menores, que son gemelos y tenían 3 años en ese entonces, I wandered off, yo me fui por ahí. which was something I was apt to do. Y era algo que yo hacía muy bien. I had a love for adventure, A mí me encantaba la aventura. hashtag disobedience, Y puede decirlo también como desobediencia. and no doubt realizing that my mother was distracted, Y sin lugar a dudas mi mamá estaba distraída en ese I momento. slipped out the back door, Y yo salí por la puerta de atrás climbed over our backyard fence, y volé la verja de la casa. and eventually ended up on the sidewalk of a very busy street. Y eventualmente me encontré en la acera de una calle muy pero muy ocupada. I stood there with cars passing by from both directions. Y yo me quedé ahí en pie viendo carros que cruzaban de un lado a otro. I pondered how to make my mad dash across the Y street. estaba pensando cómo era que yo iba a salir corriendo para cruzar la A calle. teenager happened to walk by, Un adolescente, sucedió que él iba caminando por a ahí, family friend. un amigo de la familia. He warned me not
to cross the Él me advirtió que no cruzara la but calle, his warning did not influence me. pero su advertencia no tuvo ninguna influencia sobre mí. And after he had walked far enough away from Y me, después que él caminó lo suficientemente lejos de mí, I suddenly bolted across the street without looking both ways de repente yo salí corriendo por la calle sin mirar a ningún lado and was immediately hit by a car, e inmediatamente fui chocado por un carro thrown back onto the y sidewalk me tiró a la acera and up against a concrete wall. y en contra de una pared de concreto. I don't remember the initial contact or the pain. Yo no recuerdo el contacto inicial o el dolor. I do faintly remember the sound of voices screaming in panic. Sí, vagamente recuerdo el sonido de gente que estaba gritando en pánico. Now, I don't want to hold you in suspense. Y no quiero mantenerlo en suspenso. I lived. Yo sobreviví. My parents had taught me the importance of looking both ways before crossing a street. Mis padres me habían enseñado la importancia de mirar a ambos lados antes de cruzar una calle. Even though I disregarded their instruction on that particular day Y a pesar de que en ese día en particular yo no hice caso a esa instrucción, and suffered the consequences. sufrí las consecuencias. In Titus chapter 2, verses 11 through 14, En Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14, Paul instructs Titus Pablo instruye a Tito about the importance of looking both ways in the pursuit of godliness. acerca de la importancia de mirar a ambos lados en la búsqueda de la santidad. Christians are called to look backward to the appearance of saving grace in Christ Los cristianos deben mirar atrás para recordar esa gracia salvadora en Cristo and look forward to the appearance of future glory in y Christ. deben mirar hacia el futuro, hacia adelante para esa manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. These two appearings Estas dos manifestaciones are to empower our pursuit of godliness deben darnos el poder para nuestra búsqueda de la piedad and our practice of good works. y nuestra práctica de buenas obras. Looking both ways each day El mirar a ambos lados cada día makes all the difference hace toda la in diferencia our efforts to deny temptation and en sin nuestros esfuerzos para negar la tentación y el pecado and cultivate godliness and good works. y para cultivar la piedad y buenas obras. So let's begin this evening by looking backward. Así que vamos a empezar esta noche mirando hacia atrás. First, the rescue of grace, verse 11. Primero, el rescate de la gracia en el versículo 11. And Jadine, you will now read verse ¿Ok? 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Normally in Paul's letters, Normalmente en las cartas de Pablo, he moves from theology to practice. él se mueve de la teología a la But práctica. here the order is reversed. Pero aquí el orden se invierte. In Titus chapter 2, En Tito capítulo 2, the ethical exhortations are presented first in verses 2 through 10. las exhortaciones éticas se presentan en principio en los versículos del 1 al 10 Immediately followed by the theological basis for these commands beginning in verse 11. y luego se presenta el fundamento teológico del versículo 11 en adelante. But the inseparable relationship between the two is maintained in verse 11 Pero la relación inseparable entre los dos se mantiene en el versículo 11 with the opening word for con las palabras que tenemos aquí, porque or because. o porque. Do this, verses 2 through 10, Haz esto en los versículos del 2 al 10 because of verse 11 and following. por causa de los versículos 11 en The adelante. imperatives of verses 2 through 10 Los imperativos del 2 al 10 are informed by the indicative in verse 11. son informados por los indicativos del And 11 en adelante. This announcement in verse 11 Y este anuncio en el versículo 11 is stunning. es maravilloso. The grace of God has appeared. La gracia de Dios se ha manifestado. God has always been gracious. Dios siempre ha manifestado su gracia, But the grace which he gave us in Christ Jesus before the ages began, pero la gracia que Él nos manifestó en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, Paul announces has now appeared visibly in Jesus Christ. Pablo anuncia ahora que ha sido manifestada de manera visible en His Jesucristo. incarnation, Su encarnación, his life, su vida, his death, su
muerte, His su resurrection, resurrección, His ascension. su ascensión. The grace of God has appeared in Christ, bringing salvation to all people, La gracia de Dios se ha manifestado para salvación en Cristo a todas las personas, including the Gentiles on the island of Crete. incluyendo a los gentiles en la isla de And, Creta. my friends, there is simply no better news than this announcement. Y mis amigos, simplemente no hay mejor noticia que este anuncio. Grace has appeared La gracia ha aparecido in the person and saving act of the Son of God on the cross en la persona y en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, in order to rescue us from the wrath of God we richly deserve because of our sin. para rescatarnos de esa ira de Dios que nos merecíamos justamente por nuestro pecado. And there is simply nothing more important for the good of your soul Y simplemente no hay nada más importante para el bien de su alma than to contemplate His appearance, que el contemplar la manifestación de to look Jesucristo. backward at this site El mirar atrás a esta vista where our rescue took place. donde nuestro rescate ocurrió. And those who have planned this conference Y aquellos que han planificado esta have conferencia cared for us throughout this conference y han cuidado de nosotros a lo largo de esta by conferencia, having us look back, ayudándonos a nosotros, animándonos a que miremos atrás, repeatedly look back to the appearing of the saving grace of God in Christ, una y otra vez que miremos atrás a esa manifestación del Señor Jesucristo y de la gracia que hay en through Él, each song we sing por medio de cada canción que and cantamos each sermon that we hear. y cada sermón que escuchamos. That's what Por Su Causa is all about. De eso es que trata Por Su Causa, Reminding us to look back. recordándonos que miremos atrás, Reminding us to look back to the appearance of grace. recordándonos que miremos atrás a la manifestación de la Because gracia, we have the tendency to look in the wrong, porque nosotros tenemos la tendencia de mirar en el lugar at the equivocado wrong stuff. y a las cosas And it equivocadas. adversely affects our soul. Y esto nos afecta de manera negativa. And if Titus needed this reminder to look back, Y si Tito necesitaba ese recordatorio de mirar hacia atrás, surely we are in need pues of seguro this que nosotros reminder. también necesitamos ese recordatorio. This is where we need to look. Es ahí donde nosotros necesitamos mirar. No one matures beyond their need to look backward Nadie madura tanto como para no necesitar mirar hacia at atrás this appearance of grace in Christ and Him crucified. en esta manifestación de la gracia de Dios en For there Jesucristo. is simply no sight like it. Porque no hay nada que nosotros podamos ver que se parezca And a to eso. look at this sight Y mirar a eso is to be affected by this sight. es ser afectado por eso. The Puritan John Newton El puritano John Newton would wisely counsel us. decía sabiamente: I advise you to take a lodging as near as you can to Gethsemane yo te animo a que tú busques una habitación lo más cercana a Getsemaní and to walk daily to Mount Golgotha. y que tú diariamente camines al Gólgota. And this look back to the appearance of grace Y este mirar atrás a la manifestación de la gracia not only reminds us of our past rescue, no solamente nos recuerda nuestro rescate pasado, it also trains us in the present, sino que también nos entrena en el presente, which brings us to point 2, lo cual nos lleva al punto número 2. the effect of grace, verse 12. El efecto de la gracia en el versículo This 12. grace not only rescues from sin and wrath, Esta gracia no solamente nos rescata del pecado y de la ira, this grace trains those it saves. esta gracia también entrena a aquellos que ha salvado. You can read verse 12. Dice el versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. The grace of God not only saves from sin, La gracia de Dios no solamente nos salva del pecado, but also makes ethical demands of the Christian pero también hace demandas éticas del and cristiano. empowers the Christian to fulfill those Y nos da el demands. poder para poder cumplir con esas demandas. Grace not only pardons, La gracia no solamente nos perdona, it empowers. también nos da el poder. Grace produces godliness. La gracia es lo que produce la piedad. Grace produces holiness. La gracia produce santidad. John Stott captures the genuine effect of grace when he writes, John Stott captura el efecto de la gracia cuando él escribe: any doctrine which does not promote godliness cualquier doctrina que no promueva la piedad is manifestly
bogus. Es probablemente algún error o tiene algún error. Those rescued by grace Aquellos que son rescatados por la gracia become students in the school of grace, se convierten en estudiantes en la escuela de la where gracia, they are trained by grace. donde son entrenados por la And gracia. Paul informs us of the curriculum. Y Pablo nos informa del currículo. First, grace trains us to renounce ungodliness and worldly passions. Primero, la gracia nos entrena a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Grace trains Christians to say no to ungodliness and worldly passions. La gracia entrena a los cristianos a que digamos no a la impiedad y a los deseos The mundanos. culture on the island of Crete, La cultura en la isla de Creta, where Titus was serving, donde Tito estaba sirviendo, said yes to all ungodliness and worldly passions. decía sí a toda impiedad y a todos los deseos mundanos. And prior to their conversion, Y antes de su conversión, so did those Titus was serving on the island of asimismo, Crete. a los que Tito estaba sirviendo. But these newly converted Christians Pero estos nuevos creyentes were to display the transforming effect of the gospel debían manifestar la transformación del evangelio by saying no. diciendo no, By saying no to what they previously indulged in with passion and without reservation. diciendo no a aquellas cosas en lo que ellos se gozaban con pasión y sin reserva. And this transformation Y esta transformación would not go unnoticed by family and friends. no iba a ser pasada por alto por la familia y sus amigos, And neither will yours. y tampoco la tuya. Now, our culture, Ahora, nuestra cultura, be it in the U.S. or DR, sea en Estados Unidos o aquí en República Dominicana, bears a striking resemblance to the culture of this island. hay algo muy similar con la cultura de esta isla. For in our culture, Porque en nuestra cultura it is also uncommon for anyone to say no to ungodliness and worldly passions. es también poco común que la gente le diga no a la impiedad y a los deseos mundanos. Francis Schaeffer conveyed this effectively when he wrote, Francis Schaeffer decía, "We are surrounded by a world that says no to nothing. nosotros estamos rodeados por un mundo que le dice no a nada. We have a society that holds itself back from nothing. Nosotros tenemos una sociedad que se refrena de nada. Any concept of a real no is avoided as much as possible. Cualquier concepto de algo que tenga que ver con no se evita a toda costa. Grace teaches and trains the Christian to say no. La gracia nos enseña y entrena a los cristianos a decir no. Paul makes it plain here that you can't please and glorify God without saying no to certain things. Pablo dice aquí claramente que nosotros no podemos agradar a Dios si no le decimos que no a The ciertas Christian cosas. life involves saying no a lot. La vida cristiana involucra decir no muchas veces. I think most Christians are aware they are to say no to blatant and obvious forms of ungodliness. Y yo creo que la mayoría de los cristianos está consciente de que debe decirle no a aquellas cosas que son abiertamente impías. But they are much less discerning about what it means to say no to worldly passions. Pero a veces no tienen el mismo discernimiento cuando tiene que ver con decirle no a los deseos In my mundanos. experience of some 44 years serving in ministry, En mi experiencia de algunos 44 años sirviendo en el ministerio, many sincere Christians are clueless when it comes to worldliness muchos cristianos sinceros no tienen la menor idea de lo que es la mundanalidad and the adverse effect of worldliness upon their hearts and in their y lives. del efecto negativo de la mundanalidad en sus vidas y en sus corazones. Let me ask you a question. Déjame hacerle una pregunta. How familiar are you with the category of worldliness? ¿Qué tan familiarizado estás con esta categoría de la mundanalidad? If asked after the meeting, could you define worldliness? Si alguien te preguntara después del sermón, ¿podrías tú definir lo que es la mundanalidad? According to Scripture, De acuerdo a las escrituras, worldliness is a love for this fallen world. la mundanalidad es un amor por este mundo caído. It involves loving the values and the practices of this world that are opposed to God. Involucra amar los valores y las prácticas de este mundo que se opone a Dios. I can't improve on Ian Murray's definition of Y yo no worldliness puedo mejorar la definición de Ian Murray when he writes, cuando él escribe, worldliness is a man-centered way of thinking. la mundanalidad es una forma centrada de pensar. It judges the importance of things by the present or material results. Es una forma centrada en el hombre de pensar. Could you repeat that last part? Yes.
It judges the importance of things by the present. y juzga lo que es importante por el presente. It covets human esteem and wants no unpopularity. Busca la estima del hombre y quiere popularidad. It knows no truth for which it is worth suffering. Y no conoce ninguna verdad que valga la pena sufrir. It declines to be a fool for Christ. Rechaza el ser un necio por Cristo, un loco por Cristo. Worldliness is the mindset of the unregenerate. La mundanalidad es la forma de pensar de aquella persona que no ha sido regenerada. It adopts idols Adopta ídolos and is at war with God. y está en guerra con Dios. A distinct purpose of sanctifying grace Un propósito definido de la gracia is santificadora to empower the Christian to say no. es darle el poder al cristiano para decir no. No to ungodliness No a la impiedad and no to worldliness. y no a los deseos The mundanos. student in the school of grace El estudiante en la escuela de la gracia must learn to say no. debe aprender a decir no. So let me ask you a question. Así que déjeme hacerle una pregunta. Where is grace teaching you to say no to ungodliness and worldliness? ¿Dónde es que la gracia te está enseñando a ti a decir no a la impiedad y a los deseos mundanos? Where did you say no to ungodliness and worldliness this past week? Esta semana que pasó, ¿cuándo, dónde tú le dijiste no a la impiedad y a los deseos In mundanos? what way do you need to say no to ungodliness and worldliness? ¿En qué formas tú debes decirle no a la impiedad y a los deseos mundanos? Probably in whatever way you are thinking about as I make this point. Probablemente en cualquier forma en que tú estás pensando mientras estoy haciendo este punto. If you are a genuine Christian, Si tú eres un cristiano genuino, grace has not only rescued you, la gracia no solamente te ha rescatado a ti, grace is training you. la gracia te está entrenando, Training you to say no. entrenándote a ti para decir no, Training you to say no to ungodliness. entrenándote and para decir worldliness. no a la impiedad y a los deseos mundanos. But the Christian life isn't solely saying no. Pero la vida cristiana no es solamente decir no, It's also the glad pursuit of godliness. es también esa búsqueda feliz de la piedad. Grace also trains the Christian to happily cultivate godliness. La gracia también entrena al cristiano a que felizmente cultive la piedad, Training us to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. enseñándonos a vivir de manera sobria, justa y piadosamente en este siglo. Because this passage is dense in content Y ya que este pasaje tiene mucho contenido and our time is limited, y nuestro tiempo es limitado, I simply want to draw your attention to what I think is often overlooked from this list. yo simplemente quiero llamar su atención a lo que a menudo es pasado por alto en esta lista. Self-control. Vivir de manera sobria. And I want to draw your attention to self-control Y quiero llamar su atención a esto de vivir de manera sobria, because most importantly, porque es muy importante, Paul repeatedly draws attention to the importance of self-control in this letter. ya que Pablo en repetidas ocasiones llama la atención a esto de vivir de una manera sobria. Self-control is the godly distinctive Paul urges most frequently in this chapter. La sobriedad es la característica a la que Pablo más veces llama la And the atención en entirety este of this capítulo letter. y en toda la carta. In chapter 1, verse 8, En el capítulo 1, he versículo writes 8, that the elders are to be self-controlled. él dice que los obispos deben ser sobrios. In chapter 2, verse 2, En el capítulo 2, versículo the 2, older men are to be self-controlled. dice que los ancianos sean So sobrios. no one ever matures beyond the need for self-control. Así que ninguna persona madura tanto como para no necesitar seguir siendo sobrio. In chapter 2, verse 5, the older women are to train the younger women to be self-controlled. En el capítulo 2, versículo 5, las mujeres mayores debían entrenar también a las jóvenes a que sean sobrias. And Paul identifies just one virtue that is critical for the younger men in verse 6. Y Pablo identifica solamente una virtud para los jóvenes en el versículo 6. Urge the younger men to be self-controlled. Él anima a los jóvenes a que sean sobrios, a que sean prudentes. And then finally, Paul draws attention to self-control yet again in this concluding passage. Y finalmente, una vez más en este pasaje, él llama la atención a esto. Personally,
De manera I personal, think self-control is the fruit of the Spirit most easily overlooked yo creo que el vivir de manera sobria es el fruto del Espíritu que más fácilmente es pasado and por alto underappreciated. y que no se aprecia. And my study of Titus has given me a new appreciation for this fruit of the Y Spirit. mi estudio del libro de Tito me ha dado una nueva apreciación por este fruto del Espíritu. And if you need more convincing Y si tú necesitas ser más convencido about the importance of self-control, acerca de la importancia de ser sobrios, I don't know a verse that more strikingly and vividly yo no conozco un versículo que lo presente de manera más clara y vívida, describes the importance of self-control que describa la importancia del control or the consequences if one doesn't possess o de las self-control consecuencias de aquella persona que no posee este control, than Proverbs 25:28, que Proverbios 25-28, where we read, donde nosotros leemos "A man without self-control que un hombre que no tiene control is like a city broken into es como una ciudad que es invadida and left without walls." y no tiene murallas. You are doing a fabulous job once again. This proverb likens the absence of self-control Este proverbio describe la ausencia del in control one's life en la vida de una persona. to a city without walls. Lo compara a una ciudad que no tiene murallas. In ancient times, the walls of a city were the main defense for a city. En tiempos antiguos las murallas eran la protección principal de la A ciudad. city without walls was vulnerable to attack, Y una ciudad sin murallas era vulnerable a ataques. and its citizens therefore vulnerable to suffering. Y sus ciudadanos entonces eran vulnerables al sufrimiento. In the ancient world, there was nothing more important for the protection and security of a city than its walls. En el mundo antiguo no había nada más importante para la protección y seguridad de sus ciudadanos que las murallas. This was the defensive difference maker when a city was attacked. Esa era lo que hacía la diferencia en una ciudad cuando era atacada. Without walls, an ancient city was defenseless against enemies. Cuando en el tiempo antiguo, cuando una ciudad no tenía murallas, estaba indefensa de los enemigos. And so is a Christian without self-control. Y de la misma manera es un cristiano que no vive de manera sobria. This proverb is meant to vividly portray our need for self-control. Ese proverbio está ahí para motivarnos a que entendamos nuestra necesidad de vivir de manera And sobria. the protective difference self-control makes in the life of the Christian. Y la diferencia que hace el que vivamos sobrios en nuestra protección en When nuestra vida. attacked by temptation Cuando and somos sin, atacados por las a tentaciones y el man pecado. or a woman without self-control Un hombre o una mujer que no vive de manera sobria is no less vulnerable to any and every sinful desire no deja de ser vulnerable a estos deseos del mundo, than a city without walls is vulnerable to attackers. así como una ciudad que no tenía murallas era vulnerable a los ataques de sus Self-control enemigos. is the wall of defense Este control, este autocontrol es la muralla que nos protege against the enemies of our soul. y en contra de los enemigos de nuestra alma. Temptation without La tentación que viene de and fuera remaining sin within. y el pecado remanente en nosotros. Self-control is critically important. El autocontrol es críticamente importante. Critically important for the Christian in the fierce battle with sin. Es sumamente importante para el creyente en su lucha contra el The pecado. fierce battle that is a daily reality for us all. Una lucha que es una realidad diariamente para todos nosotros. In his commentary on Proverbs, Charles Bridges writes of this proverb. En su comentario de Proverbios de ese versículo, Bridges escribe lo siguiente. He that has no rule over his own spirit is an easy prey to the invader. Aquel que no tiene control sobre su propio espíritu es una presa fácil para los ataques. He yields himself to the first assault of his ungoverned passions. Él se da o cede a las tentaciones de sus pasiones que no están controladas Offering no resistance, y no ofrece resistencia alguna. like a city broken down and without walls. Es como una ciudad que está invadida y no tiene paredes Having no discipline over himself, y no tiene disciplina en sí mismo. temptation becomes the occasion of sin. La tentación se convierte en la ocasión para el pecado. Listen carefully to this final phrase. Y escucha cuidadosamente esta última frase. And hurries him on to fearful lengths that he had not contemplated. Y se apresura a lugares temerosos que él nunca había contemplado. Hurries him on to fearful lengths that he had not
contemplate. y se apresura a lugares temerosos, a lugares de peligro que él Who nunca among había us isn't contemplado. familiar with that painful reality? ¿Quién entre nosotros no está familiarizado con esta dolorosa realidad? Without self-control, one is an easy prey to invaders Cuando no tenemos autocontrol, somos presa fácil de los that invasores hurry us on to fearful lengths of sin que nos llevan apresuradamente a lugares de pecado que no we imaginábamos, had not originally contemplated. que nunca habíamos contemplado. And when you find yourself bewildered in the aftermath of a certain sin, Y cuando tú te encuentras sorprendido por los efectos del pecado or the lengths to which you sinned, y la forma tan grave en que tú has pecado, realize that you are vulnerable to this sin date cuenta que tú eres vulnerable a ese pecado because you had no walls of defense. porque no tenías murallas de You defensa, lacked self-control. no tenías autocontrol. So, given the serious, Así que dada la seriedad hostile, y la hostilidad and active enemies of Satan and sin, y los enemigos activos del pecado y de Satanás for the Christian, para el cristiano, the grace of self-control is critical la gracia del autocontrol es algo crítico and not optional. y no es una opción. So, what does it mean? Así que, ¿qué significa todo esto? What does it mean to have self-control? ¿Qué significa que vivamos de manera sobria, con autocontrol? What does it mean to be self-controlled? ¿Qué significa que seamos autocontrolados? What is the grace of self-control? ¿Cuál es la gracia de vivir sobriamente? Christians often find themselves confused about this fruit of the Spirit Los cristianos a menudo se encuentran confundidos de este fruto del and Espíritu even a little suspicious of this phrase, y quizás es algo sospechoso de esta frase. self-control. Autocontrol. So, how does the Bible define self-control? Así que, ¿cómo es que la Biblia define el vivir de manera sobria, el que practiquemos el autocontrol? Self-control means governing one's appetites, El autocontrol significa gobernar los apetitos de uno, governing one's appetites and impulses in submission to God and His Word, gobernar los apetitos e impulsos de uno sujetándose a la palabra de Dios and in dependence on the Holy Spirit. y dependiendo del Espíritu Santo. Now, so there is no misunderstanding this evening. Ahora, para que nadie me malentienda, This control of self este control de uno mismo is not governed by one's personal strength. no es gobernado por la fuerza de uno mismo. Self-control is not self-effort. El autocontrol no es esfuerzo personal. Self-control is not relying on yourself or your strength. El autocontrol no descansa o no depende de mi fuerza. No, self-control is a fruit of the Spirit. No, el autocontrol es un fruto del It Espíritu. is a fruit of the sanctifying work of the Holy Es un Spirit fruto de la obra santificadora del Espíritu. in the heart of the Christian En el corazón del who has cristiano experienced the miracle of regeneration que through ha the gospel. experimentado el milagro de la regeneración por el Evangelio. Now, Charles Bridges again effectively captures this in his commentary Ahora on Bridges Proverbs, igualmente de manera efectiva captura esta idea en su when he comentario writes the following: cuando él escribe lo siguiente: Man may talk of self-control el hombre puede ser que hable acerca del autocontrol as if the reins were in his own hand, como si tuviera las riendas en sus propias manos, but he who has been born of the Spirit pero aquel que es nacido del and Espíritu taught to know the plague of his own y heart se le ha enseñado a identificar la plaga de su propio corazón, is made to feel se hace que él sienta that effective self-control is divine grace, que el autocontrol efectivo realmente es una gracia not his divina. own native power. No está en su poder en sí mismo Have not repeated defeats y no tiene derrotas repetitivas taught us o las derrotas repetitivas no nos han enseñado a nosotros the need of calling in better strength than our own? la necesidad de buscar una fortaleza mejor que la nuestra. When attacked by sin, Cuando nosotros somos atacados por the el pecado, Christian is aware el cristiano está consciente that native power de que su propio or poder self-effort o su propio is esfuerzo insufficient, no es suficiente. and one must call in better strength than our own. Y uno debe buscar y debe clamar por mejor fuerza que la de uno. For the Christian, self-control Para el creyente, el autocontrol means putting out the call for better strength
than our own. significa estar clamando, el estar buscando una mejor fuerza que la de uno mismo. So the biblical command to exercise self-control Así que el mandamiento bíblico de ejercitarnos en el is autocontrol not an exhortation to exercise our native power, no es una exhortación a que nosotros ejercitemos nuestro propio poder, but instead a call to depend on better strength than our own. sino es un llamado a depender de una mejor fuerza que la nuestra. Now, so there is no misunderstanding. Ahora, para que no me malentiendan, Our effort is indeed required and involved nuestro esfuerzo sí es requerido y es parte in the exercise of self-control. es parte del ejercicio de nuestro autocontrol. But our effort is rooted in and dependent on God's word Pero nuestro esfuerzo tiene su raíz y depende de la palabra de and the Dios empowering presence of the Holy y del Spirit. poder de la presencia del Espíritu Our Santo. friend John Piper has wisely written, Nuestro amigo John Piper ha escrito: God's work does not make our work unnecessary, la obra de Dios no hace que nuestro esfuerzo sea no necesario, it makes it possible. sino que lo hace posible. Author Ed Welch points out El autor Ed Welch dice that many of us want self-control que muchos de nosotros queremos el autocontrol only in its pill form solamente en su forma de pastilla, without personal effort. sin esfuerzo personal. Well, Scripture informs us it Bueno. doesn't come in that form. La escritura nos enseña que no viene de esa forma. So, Así que, where do you ¿dónde es que tú need to build necesitas walls construir of defense paredes, murallas de or defensa, fortify walls of defense murallas que te vayan a cuidar against temptation en and contra sin? de las tentaciones y el pecado? When do you ¿Y cuándo es que tú have a tendency to overindulge your desires tienes una tendencia para dar a rienda suelta a tus rather deseos than regulate them according to God's en word? vez de regular tus deseos de acuerdo a la palabra de Dios? Grace not only rescues us, La gracia de Dios no solamente te rescata, grace trains us. la gracia de Dios también nos entrena. Trains us to say no to ungodliness and Nos worldliness. entrena para que digamos no a la impiedad y a los deseos mundanos, Trains us to happily cultivate self-control. y nos entrena para que felizmente cultivemos el autocontrol. Now, we've taken a brief look back at the appearance of grace. Ahora nosotros hemos visto rápidamente la manifestación Remembering atrás, our la manifestación de rescue gracia, by grace. recordando nuestro rescate por We gracia. briefly considered the present effect of grace Hemos in our lives. considerado el efecto presente de la gracia en nuestra However, vida. before you cross the street of life, Ahora, antes de tú cruzar la calle de la vida, you must look both ways. recuerden que tienen que mirar a ambos lados. We must not only look back at the appearance of grace in Christ, No solamente debemos mirar atrás a la manifestación We de la must gracia also en Cristo, look forward to Christ's triumphant return. sino que también tenemos que mirar hacia adelante al regreso triunfante de Cristo, Brings us to point 3. lo cual nos lleva al punto número The 3, hope of grace. la esperanza de Verse gracia. 13. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. The first appearing revealed his grace, La primera manifestación reveló su gracia, and the next appearing will reveal his glory. y la siguiente manifestación va a revelar su The gloria. first appearing was in loneliness, La primera manifestación fue en soledad, but the next one will be in full and resplendent glory. pero la siguiente va a ser en una gloria And resplandeciente. we are to wait with expectancy for this appearing. Y nosotros debemos aguardar con gran expectativa esta manifestación. Waiting for something is not my preference. Esperar por algo no es mi preferencia. I don't like to wait in lines. No me gusta esperar en líneas. And I will do all I can to avoid waiting Y yo voy a in hacer todo lo necesario para evitar esperar en una línea. I don't prefer to wait in traffic. A mí no me gusta esperar tampoco en el tránsito. Something you wonderful folks are very familiar with. Algo con lo que ustedes están muy familiarizados, ¿verdad? Our hotel is like a block away. Nuestro hotel queda como a una cuadra de aquí. Miguel has
kindly and generously put us in a wonderful hotel that's about a block away. Miguel nos ha puesto en un hotel muy bueno que queda cerca de una cuadra de But as an aquí. expression of his care for us, Pero como una expresión de su cuidado he con also nosotros, insists that someone pick us up él también insiste que alguien nos vaya a to recoger take us to the building. para traernos al The edificio. only challenge with that is El único reto con eso there es is inevitably traffic. que inevitablemente vamos a encontrar mucho tránsito And so it takes an unusually long time y toma mucho to tiempo travel a very short distance. llegar o viajar una distancia muy corta. I'm saying at times we could have walked here Yo he dicho que a veces nosotros and gotten here much quicker hubiésemos podido llegar aquí más than rápido being driven here. caminando aquí que en vez de que alguien nos trajera And what manejando. Jeff and I find particularly Y amusing lo que Jeff y yo encontramos bastante is that when sorprendente Miguel is driving es us, que cuando Miguel está manejando, he regularly comments él regularmente comenta that this traffic is unusual. que este tráfico es inusual. That he has no explanation for this traffic. Él no tiene explicación para lo que está ocurriendo en el tránsito. He is the only one in the car perplexed by the traffic. Él es el único que está asombrado de lo que está ocurriendo. Jeff and I have had the privilege to come here for years. Jeff y yo tenemos el privilegio de haber estado aquí por años. There's always traffic. Y siempre hay mucho tráfico. We are always waiting in traffic. Nosotros siempre estamos esperando ahí. Just yesterday, Ayer we were adjacent to the hotel. nosotros estábamos bien cerca del hotel. We could see the hotel. Nosotros podíamos ver el I hotel. could have gotten out of the car Yo pude haber salido del carro and walked one block to the hotel. y caminar una cuadra al hotel. But Miguel said we needed to go around the corner. Pero Miguel dijo que nosotros teníamos And que so, ir around the alrededor de la corner we esquina went, y nos fuimos And por ahí. 45 minutes later, we showed up in front of the hotel. Y 45 minutos después llegamos al hotel. But here's what I've learned about waiting. Pero esto es lo que yo he aprendido acerca de esperar. What you are waiting for Por lo que tú estás esperando, transforms your experience of waiting. transforma tu experiencia de esa espera. So, to sit in the car with Miguel Así que esperar en el carro con Miguel and wait for an hour and a half y esperar una hora y media to travel a few blocks para viajar unos 2 o 3 bloques, cuadras, is a pure joy es un gozo realmente. because what awaits us Porque lo que nos espera is you. es ustedes. Yeah. Yeah. What awaits us Lo que nos espera is singing to the Savior with you. es cantar al Salvador con ustedes. What awaits us Lo que nos espera is giving attention to God's word. es dar atención a la palabra de Dios. What you are waiting for Lo que tú estás esperando transforms the experience of waiting. transforma tu experiencia al esperar. Waiting in a long line at a store, Esperar en una tienda, en una fila larga. waiting in a doctor's office, Esperar en un consultorio de un doctor. I find most unpleasant. Yo realmente encuentro que es muy It's desagradable. not my preference. No es mi preferencia. But Pero waiting for our blessed hope, esperar por esa manifestación gloriosa de la esperanza, waiting for the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, esperar por esa manifestación gloriosa de nuestro Señor is an Jesucristo altogether different experience. es una experiencia totalmente distinta. That's what we are waiting for. Y eso brothers es lo and que sisters. nosotros estamos The esperando. Christian is waiting for our blessed hope El cristiano está esperando esa esperanza that bienaventurada brings unimaginable blessing. que trae una esperanza y una bendición For inimaginable. Christ himself will be revealed to his people in all his glory. Porque Cristo mismo va a ser revelado en toda su gloria a We su will pueblo. behold him face to Y face. nosotros lo vamos a ver a él cara a cara. He will wipe away every tear, Él va a limpiar todas nuestras lágrimas and we will dwell with him forever. y nosotros vamos a morar con él por siempre.
Eso transforma the experience of waiting. nuestra experiencia de esperar. And that informs Y eso informa our experience of waiting nuestra experiencia de esperar with expectancy. con una gran expectativa. So question, Así que pregunta, how often ¿qué tan a menudo, do you look this way qué tan a menudo tú miras para allá each day? cada día? How often do you look forward ¿Qué tan a menudo tú estás mirando hacia adelante to the appearing para la manifestación of our great God and Savior, de nuestro Jesus? gran Dios y Salvador Jesucristo? And then notice that Paul reminds us why this return is a blessed hope. Y luego note por qué Pablo dice que esta es una manifestación gloriosa, una esperanza bienaventurada. In verse 14, En el versículo 14, verse 14. quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Now, because of time, let me just draw attention to the first words and the concluding phrase in Por this causa del text. tiempo, déjeme señalar, prestar atención a la primera y a las últimas palabras And aquí. those initial words are some of the most soul comforting words in all of Scripture. Y estas palabras son de las que más consuelo traen en toda la Escritura. Who gave himself for us. Quien se dio a sí mismo por nosotros. His saving work Su obra de salvación is set forth here se está presentando aquí in such simple yet profound words, de una manera tan simple, con palabras tan profundas, revealing his self-sacrificial love for Y- sinners like you and me. y está presentando aquí su sacrificio propio por pecadores como tú y como yo. He sacrificed himself Él se sacrificó a sí mismo for us. por nosotros. He gave himself Él se dio a sí mismo for our sins. por nuestros pecados. He died as our substitute Él murió como nuestro sustituto for our sins. por nuestros pecados. In my place, En mi lugar, condemned, Él fue condenado he stood. y allí Él se paró. And this is why Y es por esto we are looking forward. Es por esto que nosotros estamos mirando hacia adelante. This is why we are looking forward with eager expectation to his return. Es por eso que nosotros estamos aguardando con gran For pasión if su it retorno. wasn't for his substitutionary sacrifice on the cross for Porque our si no sins, fuera por su sacrificio sustitutivo en la cruz por nuestros then pecados, we would be waiting for judgment, not blessing. entonces nosotros estaríamos esperando por juicio, no por If it bendición. wasn't for his sacrifice for our sins, Si no fuera por su sacrificio por nuestros we would be pecados, dreading his return, nosotros estaríamos con temor por su not venida eagerly anticipating y it. no anticipando su His venida. return is a blessed hope, Su regreso es una esperanza a blessed bienaventurada. hope for us, Es una esperanza bienaventurada para nosotros. because he gave himself for us Porque Él se dio a sí mismo por nosotros on the cross. en la cruz. And notice, Y note he gave himself for us to redeem us from all lawlessness. que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Notice there's just one evidence of grace after another. Y note que hay una evidencia de gracia una tras la One otra. phrase after another. Una frase tras otra. Paul just does not know how to take a breath. Pablo no sabe cómo respirar. He gave himself for us Él se dio a sí mismo por to nosotros redeem us from all lawlessness. para redimirnos de toda iniquidad. We are incapable of delivering ourselves. Nosotros somos incapaces de librarnos a Only nosotros Christ can mismos. deliver us. Solamente Cristo puede And librarnos he died to redeem or deliver us from all lawlessness. y Él murió para redimirnos de toda y librarnos de toda esa iniquidad. And not only does his death redeem us, Y no solamente que esa muerte nos redime, but his blood purifies us from the moral defilement of sin. pero también su sangre nos purifica de la
corrupción del pecado and to purify for himself. y para purificar para sí mismo. So his sacrifice redeems and purifies. Así que su sacrificio redime y purifica. For we cannot redeem or purify ourselves. Porque nosotros no podemos redimirnos ni purificarnos a And nosotros the mismos. grace just keeps coming with every Y la phrase. gracia sigue viniendo con cada And frase. to purify for himself a people for his own possession. Purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Echoing the Old Testament designation of the Israelites in Exodus Y 19. está haciendo un eco del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Oh, if you are a Christian, Si tú eres un cristiano, feel God's personal love for you. siente el amor personal de Feel Dios para his ti. personal affection for you. Siente el afecto personal de Dios para contigo. Because if you are a Christian, Porque si tú eres un cristiano, you are loved personally by him, tú eres amado personalmente por for Él. he gave himself for you, Porque Él se dio a sí mismo por ti. and you are added to the people of God Y tú has sido añadido al pueblo de Dios as his personal como su pueblo personal and prized possession. y como su posesión más atesorada. And this final phrase is very important. Y esta última frase aquí es muy Who importante. are zealous for good works. Celosos de buenas That's obras. what's to distinguish the church on the Eso es lo island of que Crete. debería diferenciar a la iglesia en la isla de Creta. A profession of faith alone is insufficient. Una profesión de fe, solo eso es insuficiente. There must be a change in one's affections. in Debe haber life. un cambio en los afectos de las There personas. must be a zeal for good works. Debe haber un celo por buenas obras. Because of the first appearing, Por causa de esa primera and manifestación in light of the second appearing, y a la luz de la segunda the manifestación, people of God are to be happily engaged in el good pueblo de works. Dios debía estar involucrado felizmente haciendo las And obras de Dios. so there is no Y misunderstanding. para que no haya ningún malentendido, This zeal este celo and these good works y estas buenas are obras not meritorious. no nos dan ningún mérito. This zeal Este celo and these good works y estas buenas are obras not self-justified. no son justicia propia. No, these good works No, estas buenas are obras the glad response son la respuesta feliz of those de who aquellos have been saved que han sido by salvados the one who gave himself for us on the cross. por aquel que se dio a sí mismo en la cruz. The effect of his finished work Los efectos de su obra is completada a people who gladly and gratefully es un pueblo que contento y agradecido and zealously engage y con in good celo works. se involucran en buenas obras. And we do this Y nosotros hacemos esto by looking both ways. cuando miramos a ambos lados. John Stott helpfully reminds us John Stott nos ayuda recordando lo siguiente. this deliberate orientation of ourselves, Esta orientación deliberada de nosotros, this looking back and looking forward, este mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, this determination to live in the light of Christ's two comings, esta determinación de vivir a la luz de las dos venidas de to Cristo, live today el vivir hoy in light of yesterday a la luz del ayer and tomorrow, y del mañana, this should be esto debería part of our daily discipline. Esto debería ser una parte esencial de nuestra disciplina diaria. This should be an essential part of our daily discipline. Esto debería ser una parte esencial de nuestra disciplina diaria. Recently, one of my sons-in-law Recientemente, uno de mis yernos informed me that Apple me informó que Apple made available a new program for the iPhone called Screen Time. había creado un programa para el teléfono que se llamaba Tiempo en Pantalla. When downloaded, Y cuando uno lo baja, this program ese programa informs you each day te dice a ti cada día and each week y cada semana how many times cuántas veces you pick up your iPhone tú tomaste tu teléfono, tu iPhone, in a given day. en un día. It also informs Y you también te dice how much time cuánto tiempo you invested tú in a invertiste given day en un día determinado or week o una semana engaging certain apps buscando o usando algunas and aplicaciones visiting different sites. y visitando distintas páginas en la So red. that the end of a week, Para que al final de la semana you can see just how distracted you have been tú puedas ver qué tan distraído has by estado this iPhone. por ese iPhone. Question.
Pregunta, If your iPhone si tu iPhone could track pudiera registrar how many times cuántas veces in a given week en una semana you look backward tú miras hacia atrás and you look forward, y tú miras hacia adelante you look backward y miras hacia to the atrás first appearing, a la primera venida you look forward y miras hacia adelante a la segunda venida, to the future appearing, a esa manifestación futura, what would it reveal? ¿qué revelaría? How many times ¿Cuántas veces in a given week en una semana do you deliberately tú de manera intencional look back, miras atrás, deliberately de manera intencional look forward? y miras hacia adelante? How often are you determined to live in light of Christ's two comings? ¿Qué tan a menudo tú has hecho la determinación de vivir a la luz de las venidas de Informed Cristo? by this passage, Informado por este texto, John Stott is right. John Stott está en lo cierto, This should be an essential part of our daily discipline. que esta debería ser una parte esencial de nuestra disciplina diaria. So, is this deliberate orientation Así que esta orientación deliberada of looking back de mirar hacia atrás and looking y de forward mirar hacia adelante with a determination con una determinación to live presently de vivir en el presente in light of Christ's two appearings, a la luz de las dos venidas de Cristo, an essential part of your daily discipline? que sean una parte esencial de nuestra disciplina Well, diaria. inspired by this passage, E inspirado por este I pasaje, pray this will become an essential and delightful part of your daily discipline. yo oro que esta sea una parte esencial y deleitosa de tu For disciplina brothers and diaria. sisters, we live between two appearings. Porque hermanos y hermanas, nosotros vivimos en medio de dos manifestaciones And each day, y cada día we must look nosotros debemos mirar. both ways. Debemos mirar a ambos lados.